la conflictividad laboral en aumento, los sindicatos que están corriendo al gobierno de Mauricio Macri. Los trabajadores estatales tenemos muchas razones para ir al paro, porque el gobierno, con este rumbo de su política económica, nos perjudica, afecta seriamente las condiciones laborales y salariales y de vida de nuestras familias, y eso no lo podemos permitir. El gobierno viene diciendo que no a todo. Lo que hemos tenido reunión con Triacas, las 3 centrales, hace 15 o 20 días atrás, y la respuesta fue que nos fuimos con las manos vacías. Si me tengo que guiar por eso y por los dichos del presidente de que no va a haber reapertura de paritarias, lo más probable es que tenga que ser pesimista. Nosotros lo que tenemos la obligación primero es de hablar, intentando que nos den respuesta a los problemas que hay. En el caso de no haber respuesta a los problemas concretos que hoy tenemos, seguramente el paro de 24 horas se le va a poner fecha, ¿no? Estamos en esa espera que no va a pasar esta semana, porque si ocurriera de esa forma, habría una decisión de paro nacional de parte de las dos CTA y otros sindicatos. Yo lo primero que le diría a todos los que tienen que tomar esa decisión es que el paro no es el mejor camino. El paro es, digamos, en todo caso, el final de una negociación fallida, y le pido tanto al gobierno como a la Central de Trabajadores que agoten las instancias de diálogo. Quedan instancias de diálogo. Una pregunta a esta hora. Ya nos acompañan Marcelo Ramal, economista, docente de la UBA y legislador porteño del Partido Obrero. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Y Facundo Garretón, diputado del PRO, que está sentado a la izquierda de Ramal. Hay que notarlo. No sé si fue a propósito. Es un hecho o no. histórico también eso. Recién escuchábamos... En la pantalla lo ven a la derecha, me parece. ¿Cómo? En la pantalla lo ven Se ve a la derecha. Entonces, algunos están diciendo que el PRO se está acercando a la izquierda. Vamos a hablarlo en un más. ratito, de hecho, exactamente eso. Palazzo, ¿hay todavía hasta ahora instancias de negociación con el gobierno de Mauricio Macri? Desde la bancaria están pidiendo un paro ya. Sí, dos cosas. Uno, como organización, la Asociación Bancaria ha empezado un plan de lucha, empezó con una movilización la semana pasada pidiendo reapertura de paritaria y la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles y el jueves, las 2 últimas horas de atención al público, seguramente va a haber problemas en la atención porque vamos a hacer asamblea en horario de atención al público con interrupción de actividades. Y si no hay respuesta, la semana que viene seguiremos intensificando y desembocaremos, sí, como asociación bancaria, en un paro antes que termine octubre pidiendo reapertura de paritarias y derogación del impuesto a las ganancias. Ahora, en la CGT hay un mandato que se le ha dado en el Confederal a los compañeros que integran el triunvirato para que, en caso de no haber respuesta definitiva a los planteos, se lleve a cabo un paro nacional, y ese paro nacional, lo que hablamos en el Confederal, es que tenía que ser indefectiblemente en el mes de octubre. Garretón, ¿el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a conceder estos pedidos que le ha hecho la CGT? A ver, desde mi perspectiva, esto más allá de conceder o no, y escuchado recién, vamos a la lucha, yo creo que estamos en una etapa de diálogo, y lo que necesitamos, este país necesita mucho diálogo, y eso lo vemos en el mismo Congreso, y vemos que toda la presidencia, el gobierno en general, tiende a eso, quiere eso, queremos dialogar, justamente por eso están abiertas las negociaciones, por eso hay ese ida y vuelta, y me parece este tipo de medidas por ahí hasta apresurados, ¿no? Demostrar, recién lo escuchaba Massa y coincido con lo que dice Massa, ¿no? Vas al paro o no en función de una serie de circunstancias. Creemos que este gobierno, todo lo contrario, está abierto a ese diálogo y estamos buscando algo que sea coherente para todos. Todos queremos lo mismo. A ver, Ramal, ¿el diálogo hoy garantiza que la situación del bolsillo cambie? El problema es que los oídos del gobierno no manejan la misma sintonía en algunos casos y en otros. Vamos a tomar un ejemplo. A las empresas petroleras les han asegurado una paritaria de 4 años, un sendero de dolarización de las tarifas de gas hasta el año 2019. Realmente han conseguido la mejor paritaria de la Argentina. Ahora, los trabajadores han perdido entre un 15 o 20% de su poder adquisitivo, con una inflación del 42% entre puntas. Entonces, el reclamo de la apertura de las paritarias es completamente claro, y creo que bueno, la conducta de la cúpula de la CGT en este punto es completamente funcional a los intereses de una caída del salario. Esto queda completamente claro. La CGT no respondió ante el veto del gobierno a la ley antidespidos,
no respondió ante otros agravios como los despidos de estatales a comienzos de año. Bueno, y hoy hay luchas muy importantes, hay luchas en la industria de la alimentación. Los petroleros, es decir, los mismos que producen el gas que consiguió sendero de aumento hasta el 2019, están siendo despedidos en el sur. En la industria petrolera hubo 4.200 despidos de comienzos de año hasta hoy y supuestamente pagamos tarifas altas para defender los puestos de trabajo en el sur. Veo que hay cuestionamientos sobre los tiempos, ¿no? Por un lado, algunos están planteando que se están apresurando los dirigentes sindicales, otros dicen que están durmiendo la siesta. Yo pregunto, el paquete de reclamos, yo lo escuché de parte de la CGT, en ese momento estaba Hugo Moyano, el 29 de abril, en un acto bastante nutrido ahí en el Monumento al Trabajo. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los plazos? Porque las demandas de aquel abril son las mismas que tienen ahora. Pasaron bastantes meses. Yo creo que la lógica de esto pasa por el trabajador viene perdiendo poder adquisitivo en realidad hace mucho tiempo. Con la inflación que tenemos, que tiene este país, claramente se pierde poder adquisitivo. Lo que está haciendo este gobierno, lo vemos en los últimos meses, cómo viene bajando la inflación. Hace 4 meses, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y ahora estamos en 1 punto. Estamos haciendo los deberes para que el trabajador justamente mantenga su poder adquisitivo. Si vemos cómo está el arreglo que se hizo por paritarias respecto a la inflación, se está teniendo una ventaja, está aumentando el poder adquisitivo. Está bien. No, pero no, eso no es así. Depende del sector. No, pero perdón, No, en primer lugar, eso no es así, no está aumentando el poder adquisitivo de la gente. Eso no. No, si uno lo analiza Está aumentando, mensualmente yo te explico una el cosa. último mes... Perdón, el poder adquisitivo aumenta en comparación con mayo, que estuvo Correcto, pésimo, pero correcto. sigue estando muy mal con respecto al año pasado. Pero obvio, a ver, la inflación se fue más allá de lo que estaba previsto, pero sin embargo estamos haciendo los deberes y vemos que va bajando. Entonces, es apresurado desde mi perspectiva, esa aceleración de decir vamos a un paro cuando Perdón, está diputado, bajando la inflación. para eso usted es el secretario general de un sindicato. En su sindicato, ¿cómo le fue frente a la inflación? Sí, dos cosas. Primero, retomando el origen de la charla del pedido del diálogo y que si esto es apresurado o no. El diálogo, por naturaleza, en una expresión democrática, lo tiene el Parlamento. Y el Parlamento, por ejemplo, resolvió una ley antidespido que este gobierno vetó. Entonces no me pueden hablar de diálogo cuando no le gusta el diálogo representativo del pueblo en el Parlamento y se veta una ley. Este Parlamento, Punto perdón, número todo lo uno. contrario, este Parlamento está discutiendo Este absolutamente Parlamento todo. votó una ley antidespido que ustedes la vetaron. 20 leyes tuvimos, de las 20 ¿la leyes. vetaron o no la vetaron? Pero porque estaba vetaron una ley absurdamente del Parlamento planteada. argentino. Absurdamente Vetaron planteada. una Hasta ley del Cristina Parlamento Kirchner decía argentino. que era absurda, digamos, en su Pero momento. a mí no me interesa lo que diga Cristina Kirchner. Yo te pregunto, ¿vetaron A ver, una ley del pero me Parlamento, está sí diciendo o no? que se vete Bueno, no quiere entonces decir que no hay digamos hay diálogo. Hay Entonces no muchísimo digamos que hay diálogo. Del acuerdo No con hay los diálogo. holdouts, de los 20 puntos No hay se cambiaron diálogo, 19. No hay diálogo, pero A ver, me estás se hablando de viene. otras cosas. Hay mucho y con diálogo respecto en al este tema momento. inflacionario y al tema vinculado al salario, nuestra paritaria fue de un 33% directo en un solo tramo, desde enero. Remitiéndonos a los índices estadísticos que nos remitió el gobierno. Es una excepción, ¿no? La mayoría... Sí, es los una de las tramos, mejores claro, negociaciones. Sí, pero así todo quiero dar los números concretos, ya que me los pidieron. Si uno toma la referencia a la cual nos mandó el gobierno durante los primeros meses que no hubo INDEC, y que era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de San Luis, el índice combinado de esos dos da 34% al mes de agosto, con la deflación que provoca o el estancamiento de la inflación producto del fallo de la Corte. Quiere decir que ya tenemos un punto por debajo del acuerdo salarial y todavía queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por eso nosotros pedimos la reapertura de paritaria y no lo hacemos desde una visión que nos quedamos cortos, pedimos algo. Lo dice específicamente en nuestro acuerdo salarial que se podía pedir la reapertura. Sí, Ramón. No, este tema de la baja de la inflación y la profecía autocumplida. O casualidad, cuando se plantea esta cuestión de la reapertura de las paritarias, cuando es evidente que el salario se ha retrasado, viene esta cuestión del programa de inflación que vendría para abajo, pero que evidentemente tiene el objetivo de persuadir este reclamo para que el salario se vuelva a ajustar. Este mismo gobierno que le está diciendo a los trabajadores que no va a haber mayor inflación, tiene previstos aumentos del gas del 20% semestral en los próximos 3 años. Entonces, no sé realmente de qué estamos No, que a ver, hablando. el tema de las tarifas, ya venimos hace tiempo dialogando al respecto, y cuando uno analiza las tarifas a nivel regional, siguen siendo las más económicas de la región. Son commodities, precios internacionales, no se puede tener cosas totalmente No son desfasadas, precios digamos. disculpame, Garretón. Cuando analizás Ustedes prevén- Uruguay, perdóname. cuando analizás Brasil, cuando analizás Chile,
Argentina sigue siendo el más barato de la región. ¿Estamos prevén, de acuerdo con eso o no? Ustedes prevén tarifas del gas que van a ser 3 veces el valor de referencia internacional en muy poco tiempo. Y hoy están pagando el gas adicional, lo están pagando 2 veces lo que vale el mercado internacional. Cierto es que esa medida inicial la tomó Kicillof con Galluccio. Ustedes la han legalizado y han traspasado de todas formas, el cuando costo uno de ese analiza, sobreprecio cuando analiza los costos a la internacionales, factura de residencial, gas. ¿cuánto se paga en Uruguay, en Brasil, Pero Uruguay en no tiene Chile? gas, Garretón. Nosotros tenemos la segunda reserva de gas. Sin embargo, no sigue siendo lo más económico de Argentina. Con el aumento tenemos sigue la siendo segunda el más reserva bajo. no convencional. Perdón, diputado, del y una mundo. cosa de lo que planteaba Ramal. Si el peso se devalúa mucho y la factura la vamos a tener en dólares, significa que nos va a costar un poco más, va a aumentar más allá de lo que dijo el gobierno en pesos hasta el año 2019. No, a ver, los costos ya están más o menos. Hubo las audiencias correspondientes y van a aumentar lo que ya se anunció. Sin embargo, siguen siendo las más baratas de América Latina. No tiene este punto de cuánto es en respecto de América Latina, no tiene valor, teniendo en cuenta cuál es la disponibilidad de gas de la Argentina. Pero vos tocaste un tema muy interesante, Damián, que es este tema de la devaluación. Argentina, y acá tocamos otro tema económico muy importante, está en un proceso frenético de endeudamiento externo. Se suman 40.000 millones de dólares este año y probablemente otro tanto ya está en el presupuesto. No es así tampoco. El año que viene. No es así. Sí, señor, no, vos lo sabés cuando muy uno bien. pasa de 260 a 200, son 7.000, se reemplazó la deuda. Y 10 millones privados. ¿Cuánto es respecto al PBI? Esto va creando en la Argentina una trampa muy conocida. Medio país que va sufriendo el agobio de una inflación en pesos y en dólares, y medio país que si se devalúa, quiebra. Esta es la realidad que se está concentrando y naturalmente los costos de esa enorme especulación y de ese endeudamiento lo pagan los trabajadores. Ahora vamos a jubilados, preguntarle a Palazzo en qué medida deuda, los trabajadores van a pagar el costo del aumento de las tarifas que está planteando Ramal.